No es posible ejercer una buena administración pública si no conocemos a quienes serán los objetivos de esa política pública. Está anunciado ya, está aprobado por la Superintendencia de Electricidad un incremento de la tarifa eléctrica para los usuarios regulados del sector eléctrico a partir del mes de octubre. Y se está utilizando el eufemismo de tarifa técnica para aplicar este aumento de la tarifa eléctrica. Haciendo un poco de historia, muy breve por razones de tiempo, desde el año 2012 hasta este mes de octubre del año 2021, no había variado la tarifa eléctrica en términos de incrementar su valor ni un solo centavo de dólar. No se había tocado la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica ha operado todos estos años con la coexistencia de lo que se conoce como el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, que no es más que una cámara de compensación que absorbe los incrementos del precio de los combustibles en el mercado internacional cuando estos se disparan, pero a la vez, cuando reducen, lo que hace este fondo es que se autopaga lo que ya él había financiado. ¿Y cómo opera eso? Bueno, aumentó el precio de los combustibles en el mercado internacional. Como existe un fondo que se llama, en este caso, Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, lo que hacía el gobierno dominicano es que no le transfería al usuario final esas alzas que se verificaba en los combustibles en el mercado internacional, sino que tomaba dinero de ese fondo y compensaba. Si por el contrario reducía el precio de los combustibles en el mercado internacional, pues el gobierno no transfería esa baja a los usuarios del servicio eléctrico hasta que no se haya cubierto el pago que se había hecho tomando dinero del Fondo de Estabilización de la Tarifa. Por esa razón se mantenía plain, se mantenía igual, plana la tarifa eléctrica, por lo menos desde el año 2012. Bueno, el gobierno del cambio también eso lo está cambiando. El gobierno del cambio, con la firma del innecesario pacto eléctrico, que no es más que un plato servido para llenar las expectativas del gran sector empresarial, de manera especial de los generadores, del cartel de la generación eléctrica. Aquí se vino a llenar las exquisiteces, las peticiones de exquisiteces que tenía el cartel de generación eléctrica y se le firmó este pacto eléctrico, que empieza a dar sus resultados. ¿Cuál resultado? Eliminar la tarifa técnica que operaba como acabamos de explicar. La tarifa técnica no reflejaba hacia el usuario el valor real, y abro comillas acá, del precio del kilovatio hora por la existencia del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica. Ahora no. Ahora cada 3 meses se hará un cálculo según esta resolución de la Superintendencia de Electricidad, que en primicia le estamos dando acá en el rumbo de la mañana, y ese cálculo, si indica que en estos 3 meses el valor promedio de los combustibles, el costo o precio promedio de los combustibles se elevó, pues se le va a transferir al usuario regulado ese incremento del precio de los combustibles. Algunos me dirían, algunos economicistas me dirían, Carlos, pero eso es lo lógico. Si los commodities aumentan de precio, si los insumos que yo utilizo en mi cadena de producción aumentan de precio, yo debo aumentar de precio mi producto final. Eso es cierto. Usted está exactamente en lo cierto y es como el mercado funciona.
Lo único que aquí hay un gran problema en el sector eléctrico dominicano. ¿Y cuál es el problema? Que el cartel de generación eléctrica administra unos fondos, unos costos hundidos que no han sido transparentados por ningún gobierno, y es sobre esos costos abultados que se va a fijar esta tarifa eléctrica. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Usted me va a cobrar el zapato, este par de zapatos, en su costo de producción está incluido la piel, el costo de la piel, el costo del hilo, el costo del cemento, el costo de los cordones, el costo de la mano de obra, el costo de los impuestos que debo pagar para la fabricación de ese zapato, y ahora viene el valor agregado de comercialización, que es a lo que yo como consumidor final de ese zapato voy a comprar ese zapato. Ahora, si la suela que cuesta 100, usted la está computando en su registro contable, no en 100, sino en 500 pesos, usted me va a incluir en su análisis de costo no 100 pesos por la suela, sino 500 pesos por la suela. Y cuando usted me vaya a calcular el valor agregado de comercialización, usted me lo va a calcular en función de una suela a la que usted me le ha abultado el precio, porque me la está cobrando en 500 cuando debió cobrármela en 100, y me va a hacer a mí como usuario final cargar con ese sobrecosto que usted ha incluido en su operación de construcción de ese zapato. Eso es lo que está ocurriendo en el cartel de generación eléctrica. En el cartel de generación eléctrica hay un sobrecosto del combustible, para darle una de esas variables del combustible. ¿Quién compra el combustible que utilizan los generadores eléctricos? Los mismos generadores eléctricos. Son los que tienen sus contratos. AES tiene su contrato directo con British Petroleum, que es la que le suministra el gas natural. Ejejaina, que aunque es propiedad del Estado Dominicano, un 65% la administra una familia poderosa de este país que hace lo que quiera con Ejejaina. Ellos son los que tienen su contrato de combustible. Los demás generadores privados son los que tienen ellos mismos sus propios contratos de combustible. ¿Por qué no ha salido nadie del gobierno diciéndole a los generadores, vamos a transparentar los costos de producción de ustedes? A mí me hubiera gustado que ese fuera el primer punto de ese pacto eléctrico. Vamos a evaluar los reales costos en los que ustedes incurren para entregarme 1 gigavatio hora, 1 kilovatio hora, 1 megavatio hora, y en función de eso vamos a dimensionar la ecuación de precios con la que ustedes están cobrándole la energía eléctrica a las 3 distribuidoras, que dicho sea de paso están pésimamente administradas otra vez en este gobierno, igual que en los gobiernos, que en el gobierno pasado. Y después que tengamos los costos reales del cartel de la generación, entonces hablemos de tarifa técnica, entonces hablemos de este abuso, un atropello que va a sacar a la gente a la calle. Miren que se lo digo, la gente va a salir a las calles cuando vea que en el mes de octubre se le aumentó la tarifa eléctrica, como dice esta resolución que acaba de emitir la Superintendencia de Electricidad, porque no me pueden a mí como usuario final hacer cargar con sus ambiciones desmedidas como cartel de generación eléctrica, con el contubernio de todos los gobiernos que hemos tenido, incluyendo el actual gobierno. Imperdonable que en tiempos de crisis como la que está viviendo República Dominicana, en un momento en que 192,000 dominicanos que antes tenían su empleo no han logrado reinsertarse al ámbito laboral, ustedes vengan a hablarle ahora de un aumento de la tarifa eléctrica. Imperdonable que estando la canasta básica familiar un 35% más costosa, más cara que meses atrás, ustedes también vengan a decirle ahora que le van a aumentar la tarifa eléctrica al 90% de los usuarios del servicio eléctrico. Están apretando demasiado la tuerca
y se les va a correr la rosca. Continúe con el rumbo de la mañana. Por acá, por